repito, esa actividad, esto que explique mediante diapositivas, lo único que van a hacer es tomar nota, lo más importante si se puede, y plasmarlo en un documento de Word, esa información. Y ese documento de Word es el que van a subir como actividad número 2. Pero en base a ese documento también vamos a hacer un mapa conceptual. Ahorita les explico cómo hacerlo, está muy, muy sencillo. Primero vamos con la información, con la actividad 2, o sea, pasar esta información en un documento de Word. Les comparto pantalla para comenzar. Primero les explico por lo que es sistema informático, muchachos. Ya vimos un poquito la historia de la computadora, pero ahora pues ya sabemos lo que es una computadora, actualmente lo que podemos hacer en ella, las ventajas que tenemos de utilizar una computadora, así como sus desventajas. Pero pues necesitamos conocer algunos puntos importantes o conceptos importantes de la computadora o sistema informático. Y el primer concepto que necesitamos conocer, muchachos, pues es hardware. Tal vez ya lo han escuchado, la palabra hardware, y se refiere, como dice aquí, a todos los componentes o dispositivos físicos de una computadora. ¿Ok? Hardware, los dispositivos físicos de la computadora, o sea, lo que podemos ver y que existe físicamente de una computadora es hardware, o sea, el mouse, el teclado, el monitor, y dentro de esa caja de la computadora hay otros componentes internos que también son hardware, como la memoria RAM, el disco duro, procesador, ventiladores, etcétera. Ok, vamos asimilando esa información. Igual apúntenla en un documento, hardware, dispositivos físicos de la computadora. Ahora, software son las instrucciones programadas basadas en algoritmos, o sea, programas. Software es la parte virtual de la computadora, pues, lo que podemos ver a través de la pantalla, que no existe físicamente, pero lo vemos a través de la pantalla de manera virtual. Pues las aplicaciones o todas las aplicaciones que conocemos, los sistemas operativos, etcétera, es parte del software. Vamos anotando esos dos conceptos y tenerlos bien claros porque lo vamos a estar manejando. Ok, hardware y software. Igual, muchachos, para esta actividad número 2, si no pueden hacerlo en Word ahorita, pues háganlo en la libreta, apunten estos conceptos y en donde dice actividad número 2, ahí en Classroom, pues pueden subir la evidencia de una foto de los apuntes que hicieron, ¿sí? Pero lo importante es que tomemos nota, ya sea en Word o utilizando su libreta, ¿sí? Por favor. Muy bien, pues vamos a estar viendo ahora los componentes básicos de la computadora, o sea, del hardware, ¿sí? Que dijimos que es lo físico de la computadora. Primero vamos a enfocarnos en ello, hardware, y notamos que el hardware, sea lo físico, es como un proceso. Lo que hace la computadora es como un proceso y el proceso se divide en 4 partes. Podemos anotar ahí, hardware se divide o se compone en 4 partes. Primero, los dispositivos de entrada de datos. Ahí pueden ver un 1, entrada de datos. O sea, son los dispositivos que nos permiten ingresar información a la computadora. ¿Cuáles dispositivos existen que podemos ingresar información? El micrófono, el teclado, el ratón, la cámara.
Nos permiten, pues, ingresar información hasta los escáneres, ¿sí? Almacenamiento, los dispositivos que nos permiten almacenar información. Podemos apuntar nada más los puros puntos, ¿no? O sea, entrada de datos, almacenamiento. Después de entrar información se tiene que almacenar. El paso 3, procesamiento. Tiene que procesarse esos datos que estamos almacenando, o sea, hacer cálculos o realizar cierto procedimiento. Y por último, salida de información. Tenemos que mostrar la información, o bueno, la computadora tiene que mostrar la información. Entonces anotamos entrada de datos, almacenamiento, procesamiento y salida. Ese es el proceso de la computadora. Y esa es la división. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. A qué viene siendo, qué corresponde. Entrada de datos, almacenamiento, procesamiento y salida. Ok, continuamos entonces. Primero vamos a ver los dispositivos de entrada de datos. ¿Cuáles vienen siendo? Podemos poner nada más los ejemplos, plebes, para que podamos entender mejor. Ponemos dispositivos de entrada y podemos poner los ejemplos. ¿Cuáles? El teclado, el mouse, la cámara, el micrófono, el escáner. Son dispositivos de entrada de datos. Son los que nos permiten ingresar información. Vamos anotando, por favor, muchachos, dispositivos de entrada de datos y poner los ejemplos o lo que le entiendan. Nos permiten ingresar información así brevemente y ponemos los ejemplos, por favor. Ahora, ya tenemos dispositivos de entrada. Con estos dispositivos nos permiten ingresar información. Después viene lo que es el almacenamiento. Y el almacenamiento, los dispositivos de almacenamiento se dividen en dos. ¿Sí? O sea, ya hay otra división ahí. El almacenamiento primario y almacenamiento secundario. ¿Ok? ¿Qué dispositivos de la computadora vienen siendo el almacenamiento primario? Lo que se le conoce como memoria RAM. Yo creo que lo han escuchado a la hora de comprar una computadora, un celular. Tiene tanta memoria RAM. Pero ¿qué viene siendo esta memoria RAM, esa tableta que ven ahí en pantalla? ¿Qué es lo que hace esa memoria RAM? Almacena los programas y los datos con que trabaja la computadora y que operan a gran velocidad. O sea, almacena, muchachos, los programas que tenemos activos. Ya ven que podemos abrir varios programas al mismo tiempo. Podemos abrir Word, Excel, podemos abrir al mismo tiempo YouTube, escuchar música, otros programas. Al abrir programas, esa información interna que está trabajando la computadora, que va almacenando, se va guardando en esa memoria RAM. Entre más programas abiertos tengamos, más memoria ocupamos, más memoria RAM ocupamos. Al cerrar una aplicación, se borra la memoria, ¿sí? Se borra de la memoria. Volvemos a abrir otra y se va a guardar. Apagamos la computadora, se borra toda la memoria RAM. O sea, es el dispositivo con el que los programas guardan de manera activa
eh, se guarda en esa memoria. ¿Ok? Entre más memoria RAM tengamos, pues más fluido se va a ver nuestra computadora al tener varios programas abiertos. ¿Sí? Y almacenamiento secundario, pues vienen siendo ya los dispositivos como el disco duro, la memoria USB, pues donde almacenamos la información y esta ahí permanece. Podemos almacenar muchos datos, archivos y esos ahí van a estar a menos que nosotros lo borremos. ¿Ok? Entonces anotamos, por favor, si podemos, dispositivo de almacenamiento primario y secundario, memoria RAM, en el primario y secundario disco duro, entre otros. Ahora, en procesamiento de datos, pues está un dispositivo físico más importante de la computadora. Este viene siendo el microprocesador, ¿sí? El microprocesador, yo creo que lo han escuchado, y pues es un circuito, así como pueden ver, es un pequeño cuadrito ahí con muchos chips, que el objetivo es decodificar los códigos de operación de instrucciones, generar señales de control y secuencias de tiempo. En pocas palabras, muchachos, yo lo veo el procesador o microprocesador como el cerebro de la computadora, el que se encarga de sacar los cálculos y mandarle señal a los diferentes componentes para que efectúen su trabajo, por así decirlo. Es el cerebro, vaya. ¿Qué hace el cerebro en el cuerpo humano? Lo mismo. Pensamos, sacamos cálculos, damos órdenes a los demás órganos del cuerpo para que hagan su función, igual la computadora, el microprocesador. Podemos resumir, microprocesador, componente principal de la computadora, y el último punto lo podemos anotar. Efectúa las operaciones aritméticas y lógicas. ¿Ok? Muy bien, entonces anotamos eso, procesamiento de datos. Siguiente proceso de la computadora. Ya ingresamos información con estos dispositivos, almacenamos, procesamos y ahora falta que la computadora muestre los resultados. Y para eso están los dispositivos de salida. ¿Cuáles dispositivos nos permiten ver la información que procesó la computadora? El monitor, la impresora, las bocinas, el proyector, pues nos permiten ver esos resultados. ¿Sí? O sea, nosotros al dar un clic, muchachos, con el teclado hace todo ese proceso. Imagínense, perdón, con el mouse o alguna tecla. Damos un clic a un botón de cierta aplicación. Ya estamos utilizando el dispositivo de entrada, que es el mouse. Le damos un clic. s- Rápidamente se almacena cierta información en la memoria RAM o el disco duro. De ahí lo procesa la computadora mediante el microprocesador y lo muestra
en el monitor. Pero eso en cuestión de milisegundos, ¿sí? Todo esos procesos es cuestión de milisegundos que no alcanzamos a percibir, pero se está efectuando eso de entrada, almacenamiento, procesamiento y salida. ¿Ok? Entonces anotamos dispositivos de salida, monitor, impresora, proyector. Muy bien, entonces eso es en cuanto a hardware, o sea, en cuanto a lo físico, más o menos para entender cuál es el proceso de la computadora o lo que hacen los diferentes componentes físicos de la computadora. Eso es el hardware, pero está el software que dijimos que es la parte virtual de la computadora y pues el software se divide en dos. Podemos anotar, por favor, esa información que viene ahí, software, y se divide en software de sistema y software de aplicaciones. Entonces, si tienen la posibilidad de anotar lo que viene ahí, por favor, y ahorita lo explico. Software de sistema, pues es el programa principal o como le llaman sistema operativo, ¿no? Es el que se encarga o el programa que se encarga de coordinar y dirigir el funcionamiento de una computadora. Es el programa base, el sistema operativo que nos permite instalar aplicaciones, que nos permite utilizar la computadora, vaya. Y software de aplicaciones, pues ya son las aplicaciones que conocemos nosotros. Cualquier aplicación para manejar audio, video, fotografías, ingresar a internet, es software de aplicación. Y software de sistema, pues viene siendo el sistema operativo. Ya conocen los sistemas operativos, ¿no? Que Android, que Windows, que Mac, ¿sí? Y de aplicaciones, pues cualquier aplicación que conozcamos. Muy bien, entonces, al anotar eso, muchachos, con esta información, vamos, bueno, con esta información que anotaron, les explico que eso sería la actividad 2 que se entregaría el día de hoy, por favor. Esa información, un documento de Word, o se lo hicieron a mano, tomarle foto y enviarlo como evidencia en actividad 2, sistema informático. ¿Ok? Esa información, repito, es muy importante que la tengan porque la vamos a necesitar para la segunda unidad. Bien, el día de hoy pues está la actividad 3 también. De acuerdo con esa información que hicimos, con esa información que
que apuntamos de sistema informático, vamos a elaborar un mapa conceptual o mental de ese tema, sistema informático, ya sea mediante alguna aplicación o en su libreta. Elaborar un mapa conceptual. ¿Cómo se realizan los mapas conceptuales, muchachos? Miren, voy a ponerles así un ejemplo rapidísimo. Yo utilizo una aplicación que se llama Kaku, ¿ok? Esa aplicación Kaku me permite hacer mapas mentales o conceptuales de manera rápida. Es que yo batallo, por ejemplo, en Word, se me hace muy complicadito, entonces utilizo esa aplicación. Igual si ustedes quieren utilizarla, perfecto. Eh, Les va a servir mucho en otras materias que sepan utilizar esta aplicación. Les va a facilitar el trabajo si les piden un mapa conceptual o mental, que la mayoría de las materias los piden. La aplicación se llama kaku.com, así como se escucha, CACOO.com. Se registran con su correo y la pueden utilizar. Es muy sencilla. Por ejemplo, yo voy a empezar a hacer el mapa y ya ustedes lo acompletan, ¿sí? Yo nomás les voy a dar la idea de cómo empezarlo. Por ejemplo, ahí le di crear nuevo diagrama. Y en esta aplicación, pues las herramientas están en la parte izquierda. Por ahí viene un botón de objetos, shapes. Y pues siempre un mapa conceptual, pues empieza de arriba hacia abajo. Siempre, o sea, van a poner un rectángulo de preferencia. Si es un mapa conceptual, pues un rectángulo en la parte de arriba y ponemos el título principal. Aquí para poner texto nada más se da doble clic y se empieza a escribir. Entonces el título principal es sistema informático. Y aquí le puedo cambiar de letra si me parece. Voy rapidito, pues igual pues estoy grabando para que si gustan verlo después, pues lo puedan hacer. Vean dónde le di clic, por ejemplo aquí para cambiar de color, nada más le doy clic en el cuadro, estilos, rápidamente me da un estilo y vean lo fácil que es, ¿sí? Ahora, sistema informático, y dijimos que el sistema informático se dividía en dos, si recuerdan, en hardware, ponemos aquí un cuadrito igual, le damos una personalización, otro estilo, en hardware, puedo duplicar y software, ¿ok? Entonces por ahí puedo poner contexto. Aquí hay un botón de texto donde puedo poner un conector, se le llama para unir un nivel con otro, un concepto con otro. Un conector, pues son palabras clave para unir, ¿no? O sea, sistema informático se divide en, pongo un texto y puedo poner una línea, este con este. Se puede personalizar igual aquí las líneas y todo. Pero así empezaríamos el mapa conceptual, ¿no? Sistema informático se divide en hardware y software. Y ya, hardware se divide, si recuerdan, como en cuatro cosas. Y ahí se van poniendo. O sea, el hardware, el proceso, ¿no? Dispositivos de entrada, de salida, de procesamiento. Ahí lo ponemos. Igual esto, repito, lo pueden hacer en su libreta, tratándolo de hacer correctamente. ¿Sí? Y software, pues se divide en dos. ¿Sí recuerdan? De aplicaciones y de
sistema. Y pues abajo de cada cosa, por ejemplo, dispositivos de entrada, anotamos la definición de los dispositivos de entrada en otro cuadro aquí abajo o en texto. Aquí podemos poner la definición de dispositivos de entrada o los ejemplos, una imagen, etcétera. Entonces, ya les estoy dando más o menos un panorama general de cómo se hace el mapa conceptual en base a la información que tenemos. Al hacer ese mapa conceptual, ya sea en libreta o utilizando alguna aplicación, pues lo suben como actividad número 3. ¿Sí? Eso sería lo que haríamos el día de hoy, plebes.